Y suspiro por ti, tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Y esa es la hermosura de la palabra de Dios que vamos a meditar. Vamos pasándola mientras que vamos pasando los links con mucha alegría, invocando al Espíritu Santo que nos ayude. En primer lugar, pues para que quienes hayamos venido pues atareados por en lugares de trabajo. No sé si ya hubo bus a estas alturas. Nos encomendamos a los corazones eucarísticos de Jesús y María. Respiramos la presencia de Dios, o más bien dicho, que la presencia de Dios nos absorba completamente. Y mientras que decimos, Padre, respiramos profundamente y exhalamos y pensamos en el Hijo. Y en esa explosión de amor nos quedamos descansando, pensando en el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que prepare nuestro corazón para que todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad esté orientado completamente a Él, completamente a Él. Le ofrecemos toda nuestra vida, todo nuestro día de manera especial. Le pedimos perdón por aquellas cosas que dentro de su voluntad no hicimos. Y le damos gracias por la gracia que nos dio para poder secundar su divina voluntad. Te ofrecemos, Señor, Padre Santo, al mismo Jesús que es lo que más amas, a quien más amas, para que desde esta noche podamos recibir también desde Jesús tu abrazo, tu palabra, tu vida. Y a usted, Madre Santísima, nos consagramos y desde su corazón purísimo al sacratísimo corazón de Jesús, declarando esta noche el triunfo de tu Inmaculado Corazón y a través de él el reinado eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. Y desde esa alegría de saber que Dios nos ama y que quiere compartir con nosotros, le pedimos al Espíritu Santo que derrame sus 7 dones, especialmente el de la sabiduría, para poder saborear su palabra, y el de la caridad, para que esto nos convierta en el amor. Para todas las enseñanzas que nosotros recibimos, realmente estén orientadas a transformarnos en el amor, que no solamente sea conocimiento, puesto que dicen las Escrituras que el conocimiento evana el alma. Más es lo importante, lo que saboreas, todas las cosas que saboreas de Dios en tu corazón. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, estamos con el deseo de hacer una retroalimentación, es lo que habíamos quedado la semana anterior. No sé si están aquí algunos de los expositores para que nos puedan ir compartiendo. Desde el Face se han conectado algunas personas y les ruego que vayan poniendo sus nombrecitos para saber con quiénes estamos compartiendo esta noche del Señor.
Hola Fátima, Daniela. Es Susi Panchana, está con la familia, ¿verdad? Marisa Campoverde. Sorita. Bueno, muy bien. Van conectándose poco a poco. Hola María Fernanda, se ha conectado desde acá, desde el Zoom. Qué chévere. Hola Marta querida. Blanquita Loaiza. Rita ya le ha saludado. Carmen también. Y Carlitos también. Bueno, poco a poco se van conectando. Váyanse replicando. Bueno, vamos a ver lo que vamos avanzando ahora. Hola, Carlitos Morocho, ¿cómo le va? No sé si están algunos de los expositores, porque veo que todavía no se han conectado todos. Si hay alguien de los expositores aquí, tanto de una pregunta o de quienes participaron en los grupos. Bueno, hoy día vamos a hacer la exposición de las preguntas, ¿verdad? Yo no sé si de pronto, hasta que puedan ir llegando, tienen ustedes el cuestionario, ¿verdad? Si tienen el cuestionario de las preguntas, de pronto vamos haciendo por turnos. Carlos, ¿tienes tú el cuestionario? No, hermanita Fabiola, no tengo. Yo más bien, no sé si podía adelantar un poquito sobre la exégesis y la hermenéutica, porque yo estuve leyendo y quería ver si me ayuda a identificar dónde están estos dos términos. O esperamos a que todos se conecten. Ya. A ver, adelante con la pregunta, Carlitos. Ya, si bien es cierto, nosotros hablábamos de la exégesis, que es la interpretación del texto, obteniendo de él su significado. O sea, interpretamos el texto y sacamos el significado. Ahora, hablamos de la hermenéutica, en cambio es la interpretación del significado. Y por eso hablábamos del triángulo que decía comprensión, interpretación y explicación. Eso significaría que para yo poder interpretar, primero tendría que comprender, luego interpretar para poder explicar. Ahora, por Correcto. ejemplo, en la situación, por ejemplo, en el hijo pródigo, para poder identificar, a ver si estoy bien o estoy mal, hermanita. ¿O Mire, no? si bien es cierto, en la cita bíblica dice que el hijo despilfarrador cogió su riqueza, bueno, así en breves términos, ¿ya? Cogió su riqueza y se fue y despilfarró y por ahí pasó y pasó. En cambio se quedó el otro hijo obediente y todo en sí. Entonces, en esa situación, el, al momento del regreso, esa cita bíblica más bien no se enfoca en resaltar lo del hijo despilfarrador que se fue y le dejó a la familia y todo lo demás, sino más bien el gesto que tuvo el padre al momento de nuevamente reencontrarle, nuevamente ver el nacimiento del hijo. Entonces, yo decía, si estamos hablando de la interpretación del significado, sería en sí ese don, a ver, la hermenéutica estaría en ese don del Padre, interpretándole, en ese don del Padre que le recibe después de tanta cosa que hizo el Hijo. Y Claro. la exégesis de pronto estaría en la situación según el texto, ¿no? Que el Hijo es
es un despilfarrador, el hijo es un malcriado, por eso coge el camino, se va y todo lo demás. Hermanita, ¿tengo alguna idea o... Sí, sí vas por buen camino. A ver, la exégesis, como bien decías, es la interpretación de acuerdo al significado y también te daba algunos datos, ¿verdad? Que es importante coger la intención del autor, por lo tanto, los géneros literarios, el momento cultural, la parte lingüística, eh, en fin, ¿verdad? Es decir, todo, inclusive hasta la parte antropológica, geográfica, es decir, todo lo que te pueda dar, todo lo que te pueda dar un significado de cada palabra y por lo tanto del texto, ¿verdad? Entonces, desde ese plano, cuando tú topas la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, yo comienzo a ver que es una parábola, que está en un género literario parabólico, es decir, una parábola. Le pueden llamar de otras maneras también. Al mismo tiempo es del Evangelio, ¿verdad? Es del Evangelio, por lo tanto, está un rasgo evangélico allí que anuncia la salvación, que manifiesta efectivamente allí al Hijo. Eh, si comenzamos a ver, eh, comenzamos a descifrar palabra por palabra a quién está representando el Padre, porque también podemos ver los personajes, el significado de cada cosa, el significado de cada personaje, como dije, el significado del lugar. Entonces, comienzas a hacer un recuento hermoso porque cuando el hijo pródigo eh, ¿se va a dónde, por ejemplo? Lo que recuerdas. Sale de su familia y se va a, bueno, los nombres exactos no, Bueno, al mundo, ¿verdad? pero se va al Entonces, pero mundo, se va estando en al la casa mundo. del padre, que está representando en este caso al corazón del padre, a la casa del padre, al corazón del padre, y la herencia, que en este caso está representando a la gracia de Dios, y con ello pues todos los dones, todas las virtudes, y ella esa herencia la malgasta en el mundo y termina sirviendo a otros amos, eh, quedándose en la miseria más ruin y comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Entonces Sí. comienza según, mira, por ejemplo, ahí estamos utilizando géneros literarios, estamos viendo la intención del autor, qué es lo que está representando cada cosa, y esta parábola inclusive hace unidad con otras dos parábolas, que es la del dracma perdido y la de las 99 ovejas que dejó el Señor para ir a hacer ante la una que se había perdido. Entonces están unidas estas tres parábolas y están hablando obviamente de esa búsqueda del Señor a través de la iglesia, que es aquella mujer que hizo fiesta cuando encontró a la dracma perdida, aquel buen pastor que está refiriéndose a Jesús, y en la del hijo pródigo de manera especial, como bien tú dijiste, está representando al padre. Entonces, cuando comenzamos a ver el significado de cada palabra, de cada personaje, de cada lugar, el género literario, repito, la cultura de la época, la historia, obviamente mientras más conocemos, es como que en un cuarto, eh, tú prendes una velita, ¿verdad? Prendes una velita y de pronto has visto algo sombrío, casi nada. Prendes otra velita y comienzas a ver de pronto ya del cuarto que está el escritorio. Prendes otra velita, ves la cama, prendes otra velita, ves hasta los cuadros. Prendes otra velita y de pronto ya ves la imagen o el rostro de las personas que puedan estar en la habitación. Entonces, un poco lo mismo, cuando cada vez que todos estos contenidos, estos significados, los voy dilucidando, ¿verdad? Voy dilucidando y tengo más herramientas,
para ver. Es como que se me prenden las velitas, se me prende cada vez más velitas y puedo ver, puedo contemplar el texto, por lo tanto puedo ver a Jesús, puedo ver al Padre, puedo ver al Espíritu Santo actuando de una mayor manera. Y por lo tanto, como bien dijiste, pues luego yo comprendiéndolo, puedo meditarlo en mi vida, como lo hicimos la semana pasada desde la lección. Puedo meditarlo en mi vida y también puedo explicarlo. O sea, puedo meditarlo, que sería en relación a mí personal, o puedo predicar, que sería obviamente la explicación, porque como bien dijiste, lo he comprendido. Y para comprender necesito pues ir en eso tan bonito de la exégesis, ¿no? Que ese es el significado que muy bien lo puedo hacer palabra por palabra, frase por frase, lugar por lugar, personaje por personaje, en fin. No sé si por allí se ha podido alcanzar un poquito más de luz. Entonces, por eso es de que en la exégesis, básicamente, pues, se ve el significado del texto y la hermenéutica se pone en tiempo presente, porque obviamente la exégesis inclusive se ve la cultura, ¿no? La historia, en el caso que podamos conocer más de ello. Pero la hermenéutica evidentemente es que pone el texto en el presente. Pone el texto en el presente. Es decir, para qué me dice a mi Dios ahora a través del texto, a mí, en lo presente, en lo presente. Seguramente la hermenéutica que le hablaba, es decir, cómo le hablaba Dios a través del texto en la época de San Pablo, pues habrá significado muchas cosas, ¿no? Y en nuestra época nos estará diciendo, en nuestra época, en nuestro corazón, a nuestra persona, porque nos habla de manera personal, pues nos estará indicando también otras cosas, ¿no? Si está por ahí un poquito más claro, o los terminé de confundir. Bueno, bueno, para mi parte ya está más claro cómo Ya, está la situación. Ujú. Muchas qué gracias. bueno. Gracias, hijo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sino para irnos con la retroalimentación, no sé si ya estamos, hermanos, yo no sé si, no en todos los, entiendo que en todos los grupos se iba a mandar el cuestionario ya desarrollado. Si no, pues ya lo vemos ahora para que se los envíen, ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿quién está de pronto? Igual tienen cuestionario. Álceme la manito quien tiene el cuestionario para que por ahí nos ayude a hacer las lecturas de las preguntas. Yo Jimena tengo, tiene, hermana. María Fernanda también. ¿Quién más tiene? Rita también tiene. Mira. Ya, entonces, ¿qué les parece si vamos, pregunta 1 del cuestionario? ¿Qué te parece si haces, María Fernanda? La número 1 y la número 2. Está bien. Adelante. La número 1 dice, ¿quién escribió la Biblia? Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. La unidad de la Biblia es debida al hecho de que finalmente tiene un autor, Dios mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional al respecto de esa primera pregunta?
Entonces, adelante con la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las diferentes formas de escribir que tienen los autores, dependiendo de la intención que tienen a la hora de transmitir el mensaje. Muy bien, que es precisamente lo que hablábamos en el ejemplo que nos puso Carlitos Morocho, ¿no? Muy bien, ahora, ¿quién más tenía el cuestionario? Rita creo que tenía el cuestionario, ¿no? ¿Podrías leer la tercera pregunta, por favor? ¿En qué idioma fue escrita la Biblia y en cuántos años fue escrita aproximadamente? Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Nuevo Testamento, griego. Luego fue traducida al latín y desde ahí a todos los idiomas. Tiempo aproximado, 1500 años. Muy bien. La 4. La 4. Cita los 10 géneros literarios principales y un ejemplo de género literario con cita bíblica. 10 géneros literarios: histórico, profético, legislativo, evangélico, apocalíptico, sapiencial, épico o legendario, o poético y mitológico. Histórico, muy presente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Narra hechos importantes de la historia del pueblo de Israel, de personajes importantes a nivel religioso: Moisés, David, Jesús. Ejemplo: Salomón, rey de Israel, al dedicar el templo para la adoración, se puso junto al altar en presencia de toda la asamblea y, levantando las manos del cielo, elevó una oración de dedicación e intercesión por el pueblo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12 y 54. Muy bien. Muy bien, ahí están entonces. De hecho, hay más géneros literarios, pero pusimos 10 de los principales. Hay géneros literarios que de pronto gramaticalmente a nivel de lengua se pueda ampliar, pero estos son los principales géneros literarios bíblicos, ¿no? Muy bien. Jimena, creo que también tenías el cuestionario, ¿no? La quinta pregunta, por favor. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos y cuáles no son reconocidos por muchas otras religiones y por qué? Total de libros, 73. Antiguo Testamento, 46. Nuevo Testamento, 27. 7 son los libros no reconocidos por ser el segundo canon, es decir, la segunda selección de libros. No fueron reconocidos porque consideraban que los direccionados por el Espíritu Santo solo fueron los hechos dentro de Palestina. El Espíritu Santo no está solo en Palestina. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judí, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, Siracida o Sirácides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, Baruch 6, el libro 1 de los Macabeos, el libro 2 de los Macabeos. Muy bien. Muy bien. Hiciste la pregunta 5. Sí, las 5. Ya. Entonces adelante con la 6. ¿Qué comprende el Antiguo Testamento y qué personajes importantes puedes encontrar? El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios,
Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Muy bien. La séptima pregunta, ¿quién nos ayuda? ¿Quién tiene el cuestionario? Carmen, adelante. Sí. ¿Qué comprende el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y además, la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro de Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o nueva alianza lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo pueblo, la Iglesia, por él fundada. Estos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es la preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Muy bien. La siguiente pregunta. Si tienen en el camino alguna pregunta y todo, vamos diciéndola despacio. Si quieren puedo leer. Ya. 8. ¿Qué importancia tienen los criterios para leer la Biblia? En este sentido, la Pontificia Comisión Bíblica nos indica por medio del texto La interpretación de la Biblia en Iglesia, 1993, que la Iglesia promueve el estudio de la Sagrada Escritura, orientando su interpretación con los métodos y acercamientos que ayuden a comprender de una mejor forma el texto bíblico. Si bien la comisión no presenta un único método o acercamiento, sí pide evitar varios errores. Estos son: evitar una lectura fundamentalista del texto, una interpretación que tome al pie de la letra lo escrito sin fijarse en su contexto. La comisión pide respetar el texto, no hacerle decir al texto aquello que no dice. De igual forma pide no manipular el texto a nuestro antojo o por un interés privado. Desde otro punto de vista, la comisión nos recuerda que, por ser hombres y mujeres de fe, realizamos la lectura creyente de la Biblia. Para nosotros, la Biblia no es un simple manual de relatos literarios, es la palabra de Dios. Una interpretación correcta del texto bíblico toma en consideración el trabajo exegético y hermenéutico. Se fija en el texto, en la traducción realizada del hebreo o griego. Estudia a los personajes y las referencias históricas, el estilo literario y lo que se sabe del autor y su contexto. Una correcta interpretación nos recuerda que somos creyentes y por ello el estudio y lectura de la Biblia nos muestra la palabra de Dios. Nos acompaña en nuestro camino de fe e ilumina nuestra vida. Los exégetas e investigadores de la Escritura nos ayudan a descubrir elementos importantes para interpretar un texto. De esta forma, reconocemos que el fin último es acrecentar la fe del pueblo de Dios en unión con el magisterio de la Iglesia. Exégesis y hermenéutica, indispensables para una correcta interpretación, evitan el fundamentalismo y nos acercan a la palabra de Dios, siempre viva y eficaz. ¿Qué significa este fundamentalismo? Al pie de la letra, con sus propias creencias y no en base a lo que hemos precisamente hablado aquí, ¿no? De la exégesis y la hermenéutica, que vamos viendo todo un contexto del libro, del texto, todo un contexto. No es algo que se me ocurrió a mí o algo que yo creo, ni una visión sesgada. Por eso es importante interpretar la palabra de Dios desde el magisterio de la iglesia. Ahí está lo que decían en los criterios, ¿no?
Hay una comisión pontificia bíblica que va enrigiendo un poco toda esta revelación que desde Cristo pues, nos ha entregado a la iglesia. Así que no se trata de que la Iglesia Católica no quiere que tú tengas una lectura personal de la palabra de Dios, sino que te pide que la hagas personal, pero desde la revelación, desde la tradición, desde el magisterio, para que sea una fuente segura, ¿no? Y no sencillamente con fundamentos propios, creencias propias, sino que sea realmente bien basado en todo lo que hemos mencionado. Muy bien. ¿Quién más tiene el cuestionario? ¿Quién más tiene el cuestionario? La pregunta 9. Adelante. ¿Qué importancia tienen los sentidos para leer la Biblia? ¿Cuáles son? ¿Y qué es Antes lo que sigas, hermano Ramiro, por si acaso no son los sentidos del tacto, del gusto, sino son, bueno, lo que va a mencionarse. Sí, es importante. Adelante. ya, más importante de cada uno de ellos? Es una de las formas de interpretar y enseñar la Biblia. Sentido literal. No es precisamente literal, es porque es al pie de la letra. Ese sentido que le dio el autor mismo a ese texto, teniendo en cuenta la intención del autor, el auditorio a quien se dirigía, la situación de su tiempo y el género literario empleado. Este sentido es la base de los otros sentidos, pero si se aparta del resto, queda incompleto. Se puede utilizar varias herramientas, datos históricos, arqueológicos. 2. Sentido espiritual. No se trata de interpretar según un sentir propio. Hay que tomar en cuenta que el centro de la revelación es Cristo. A. Moral, que se debe de hacer según Cristo. Analógico, cuando algo prefigura la salvación que ha de venir desde Cristo. Alegórico, prefigura la persona de Cristo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Si se dan cuenta, dice, es una de las formas de interpretar. Ahorita vamos a ver otra forma de interpretar la Biblia. En este habla del sentido espiritual. Sentido literario. El sentido literal. Y si vamos a ver ahora con atención, a ver qué similitud podemos encontrar con otra forma de interpretar la Biblia, que es la exégesis y la hermenéutica. Adelante. No sé si quien tenga el cuestionario para que lo pueda leer. La siguiente pregunta. Vamos a la 10ª, ¿verdad? Sí, la 10ª pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis y su importancia a la hora de leer la Biblia? Primero, es otra forma de interpretar la Biblia correctamente. Necesitamos entender la diferencia fundamental entre exégesis y hermenéutica. La exégesis busca descubrir qué significó el texto en su momento y la hermenéutica qué significa para nosotros hoy en día. La exégesis busca conocer el entorno del autor literario, los
motivos por los cuales escribió los textos, sus destinatarios y el momento histórico. La hermenéutica posterior al estudio de la exégesis pretende iluminar nuestro presente preguntando qué quiere decirnos hoy el texto. ¿Qué desafíos, retos o aprendizaje podemos extraer del texto para nuestro presente? Con la exégesis y la hermenéutica damos paso a la interpretación del texto. No basta simplemente con la labor exégtica, porque corremos el riesgo de realizar un estudio arqueológico o sociocultural. De igual forma, tampoco podemos realizar el proceso hermenéutico sin tener en cuenta el contexto del texto. La exégesis y la hermenéutica son pasos obligados para realizar una adecuada y correcta interpretación de un texto bíblico. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, aunque esta la explicamos al inicio ante la pregunta que nos decía Carlitos, pero no sé si quisieran alguna ampliación. Luego la siguiente pregunta, si alguien que tenga el cuestionario nos pueda hacerle la lectura, la respuesta. Dice, ¿cuáles son los pasos de la lectio divina? Es decir, los pasos para leer y orar con la palabra. ¿Dónde está la hermenéutica y dónde está la exégesis? Primero, leer el texto en el contexto. Comprender el significado del texto, género literario, intención del autor, datos históricos, cultura, significados lingüísticos, significados de personajes, símbolos, cosas. Esto es exégesis. 2. Meditación. ¿Qué te dice Dios a través del texto? ¿Qué te dice el texto en el presente a tu vida actualmente? Esto es hermenéutica. 3. La oración. ¿Qué le dices tú a Dios a través del texto? 4. Contemplación. Descansar, extasiarse de las verdades aprendidas, sobre todo la que más ha resonado en ti. Dejar que Dios te hable en el silencio. 5. Propósito o acción. Poner en obra lo contemplado. Muy bien, ahí está. Muchas gracias por todas las intervenciones. Ahí están un poco el resumen de todo el primer curso. Y con ello, pues, si a alguien le faltó hacer alguna asistencia para que luego sea necesario recibirla desde los coordinadoras de las actas de asistencia, pues no olviden. Con esto prácticamente quienes han faltado alguna ocasión, con este resumen está la parte medular del curso. Ahora, tampoco está mal de que puedan revisar los videos que no hayan podido estar en las clases y por lo tanto pues siempre se amplía más, ¿no? Este es el resumen, pero sí consideramos que este resumen es lo vital. Así que si hay en algún grupo que no se ha entregado el cuestionario, pues con mucho cariño le dicen al coordinador que por favor les reenvíen el cuestionario para que puedan tener el resumen. Me dice María Fernanda que explique un poquito más acerca de la contemplación. Bueno, la contemplación es el descanso, es el quedarme abrazada por Dios. Después de la oración, que es el diálogo, es la comunicación con el Señor. He pasado por la meditación antes de la oración. Es que Dios, ¿qué me dice Dios a mí a través del texto? Y yo le respondo
a través del texto al Señor, es decir, me comunico, yo le respondo. Y como toda comunicación, hay alguien que habla y hay alguien que escucha. Y en este caso, pues, el Señor primero me habló a través de la palabra. Y luego yo a través de la oración le volví a hablar, le hablé de acuerdo a lo que Él me habló. Y en la contemplación, nuevamente yo me convierto en el receptor, nuevamente me convierto en el que escucha. Pero esa escucha, obviamente, como toda característica de la persona que escucha, pues ya no habla, se queda en silencio, está atento. Ahora, nosotros en la fe no podemos decir que nos está hablando de manera locuaz, ¿no? Elocuente, con palabra, sino que nos está hablando al espíritu. Muchas veces nos da algunos consuelos, como mucho entendimiento de la palabra, o de pronto algunas luces, ¿verdad? Le has puesto en la presencia de Dios algunos proyectos, algunos anhelos, algunas incertidumbres, algunas tristezas, en fin, y el Señor en la conciencia, en el corazón, te va poniendo convicciones, o desde la palabra de Dios te va respondiendo, y por eso es hermoso orar con la palabra. Así que luego de ello es precisamente, es necesario, mejor dicho, quedarnos en silencio, en esa escucha. Ese silencio, esa escucha, ese quedarme sencillamente extasiado en Jesús, eso es contemplación. Ahora, ciertamente hay contemplaciones místicas que son regalos especiales, consuelos especiales, que se unen a la éxtasis, como se lo ven algunos santos, pero es algo que es un regalo del Señor, que pueda o no pueda darse, y no precisamente es más o menos santo. Si escuchas a Dios con una palabra, no eres más o menos santo. O sea, son sencillamente regalos de Dios, consuelo de Dios. Luego realmente la contemplación es ese quedarme convencida de que Dios me ama, de que Dios me está hablando al espíritu, porque muchas veces estás con una gran aridez, pero estás contemplando. Estás con una gran aridez, estás completamente desolada, pero estás contemplando. Y los frutos se verán cuando tú en tu día a día, en tu vida, a la hora de afrontar las realidades, de pronto la afrontas con templanza, con serenidad, con sabiduría, con caridad, con la luz que te dio la palabra en la cual meditaste y el Señor te habló a través de esa palabra. Luego, por eso es que nosotros en FAMISE hablamos de la triple escucha en la evangelización. La evangelización es importante, la escucha de Dios a través de su palabra, la escucha de Dios a través del prójimo y la escucha de Dios a través de la contemplación. Lo escuchamos de diferentes maneras, porque a través del prójimo lo escuchamos. Mucho más cuando estamos de pronto en obediencia, cuando escuchamos y nos abandonamos en el Señor en fe, de que el Señor nos habla a través de la iglesia, a través de nuestras autoridades, a través de nuestros párrocos, a través de nuestras guías. Por eso es importante, y el Señor labra mucho en la obediencia, porque va preparando el corazón para hablarle. Luego, si el corazón no está preparado en ese voto cariñoso, no represivo, sino cariñoso de la obediencia, su corazón no está manso para asumir la voluntad de Dios, y luego quedaría como lo que dicen las escrituras, desperdiciados las joyas en los cerdos, ¿no? Entonces es importante esa dulce corrección del Señor, que leí ahora una meditación del Sagrado Corazón, que el Señor aún, decía aquella beata, aún tiernamente, aún dulcemente me corriges. Muy bien. Eso entonces es contemplación, María Fernanda. Sencillamente es quedarme después de la oración, después del diálogo, quedarme abrazada en el Señor, en el silencio, sabiendo de que Dios me habla al espíritu, que a veces tengo luces
intelectuales, emocionales, en fin, y todo eso obviamente al espíritu, pero otras veces tengo sencillamente en fe, me quedo sabiendo de que Dios está hablando a mi alma que no tiene orejas. ¿Mm? Muy bien. No sé si tengan otra pregunta y a ver que en el tiempo que nos queda, porque eso es muy importante lo que acabamos de hacer. Hermana, sobre lo que usted nos acaba de mencionar, eso de quedarte en silencio como escuchando al Señor, ¿no? O contestándole, pero en silencio desde tu alma. Es más o menos, bueno, no es más o menos. Yo creo que es lo que uno siente cuando va a la adoración eucarística, que uno quisiera llegar y decirle tantas cosas a Él, pero al final, bueno, se supone que es adoración, ¿no? Y más allá de llegar y pedirle cosas, es agradecer ese tiempo, pues que ahora que es tan complejo el tiempo y por las circunstancias y la pandemia, que no podemos mucho, pero llegar ahí a Él, a sus pies, verlo, adorarlo, al final te quedas en silencio y simplemente te quedas contemplándolo. O sea, yo lo comparo ahí, ¿no? Ese momento de silencio, al menos yo lo he alcanzado ahí cuando he ido a adoración. He llegado así casi con lista de cosas, pero al rato la hora en silencio. Yo lo veo y punto. Eso es todo. Ciertamente lo puedes hacer, como dice la palabra de Dios, entra a tu habitación, cierra la puerta y allí en lo secreto te hablará tu Padre, ¿no? Pero obviamente la presencia del lugar santísimo, que es cuando el Señor está expuesto o cuando has acabado de comulgar, son momentos muy especiales que insta a una adoración, por lo tanto oración de adoración, oración de acción de gracias, oración de intercesión, pero sobre todo de contemplación, es decir, de quedarte sencillamente abrazada del Señor. Muy bien. Esto es importante y gracias a Dios que hayan hecho esa pregunta también de la contemplación, porque el conocimiento, repito, y lo dice también San Ignacio, evana el alma, ¿no? Lo importante es saborear la palabra, hacerlo vida la palabra. Y nosotros estamos ciertamente ahora en las introductorias y conociendo, en fin, pero la idea es que todo esto te ayude a comprender mejor la palabra. Y el comprender mejor la palabra, es decir, la exégesis, entonces la hermenéutica, como Dios me hable o yo le hable de Dios a las personas, pues es lo que importa, es lo que importa. Por eso el gran cierre de ese cuestionario o la cereza de toda la formación es la lección divina, es orar con la palabra, de eso se trata, ¿no? Aprender a la palabra es para orar con la palabra. Bueno, vamos a ver en el tiempo que nos queda, porque aquí era lo más importante, la introducción, casi lo comparto mal, la introducción al Antiguo Testamento. No sé por qué se me quedó acá abajo, ya lo solucionamos. Compartí la vez pasada y se me quedó igual, pero no sé. Ya. Gracias. Bueno. Bien. El centro de todas las escrituras es Cristo. El centro de todas las escrituras es Cristo. Hallamos la plenitud, la revelación en el Nuevo Testamento desde Cristo.
Y el Antiguo Testamento obviamente nos va anunciando al Mesías. Es la parte prefigurativa, ¿no? Lo que hablaban en la interpretación de los sentidos, la interpretación a través de los sentidos, ¿no? Bueno, así que estudiar el Antiguo Testamento es realmente maravilloso. Es realmente maravilloso. Y para estudiar el Antiguo Testamento hemos de comprender de que tiene otro nombre que los judíos le ponían al Antiguo Testamento y que curiosamente no era Antiguo Testamento, sino la Biblia hebrea. Así que yo les voy a pedir que en su Biblia vayan a la primera parte de la Biblia, que es el índice, y podamos ver un poco la diferencia entre la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y la Biblia católica. Así que todos tengamos en cuenta ello. El canon de la Biblia hebrea, fijado por los judíos de Palestina en la era cristiana, es conservado por los judíos modernos y el Antiguo Testamento por los protestantes. Contienen los libros hebreos excluidos, los libros escritos en griego y de los suplementos de Esther y Daniel. La Biblia hebrea está dividida en 3 partes. Recuerden que cuando hablábamos del segundo canon, en el resumen que acabamos de hacer, hablamos del segundo canon, o sea, del deuterocanónico, el segundo canon. Y ustedes hablaron de 7 libros. En estos 7 libros hay unos suplementos de Esther y de Daniel adicionalmente. Entonces, eso hace que los hebreos, como no estaban escritos en Palestina, no lo tomaban en cuenta. Y eso también lo asumieron los protestantes. Ahora vamos a ver. Después vamos a ir a la Biblia católica. Y se den cuenta que es igualito. Los primeros libros que nosotros le llamamos el Pentateuco. ¿Cuáles son esos 5 primeros libros? Génesis, Éxodo. Ahí está, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Miren que en la Biblia hebrea, estoy confundiéndome de botón, en la Biblia hebrea no se llama realmente Génesis, no se llama Éxodo, no se llama Levítico, no se llama Número ni Deuteronomio. El Génesis se llama en el principio. El Éxodo se llama estos son los nombres. Levítico llamó Yahvé a Moisés y Número se llama en el desierto. Deuteronomio, estas son las palabras, que por lo general toma el nombre del contenido del libro, ¿no? Pero el contenido en letras es igual. Es igual. Así que estamos viendo que la primera parte de la Biblia hebrea es la misma. Ahora, sí es verdad que a Torá se le llama más como, se lo conoce como la ley, ¿no? La ley. Pero realmente lo más apropiado es que era la primera parte que instructiva. La primera parte es de la instrucción. Es un manual guía con la que se regían. La segunda parte, puesto que habíamos visto que la Biblia hebrea se divide en 3 partes, está los profetas. En los profetas, que a esta parte le llama Nebín, el que ve. Naví está en singular y Nebín está en plural, ¿no? El conjunto de libros. Los profetas, nosotros vamos a ver que nosotros en el Antiguo Testamento, los profetas los dividimos en mayores y menores, pero
aquí los dividen de manera diferente. Los dividen en profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores y posteriores, ¿por qué? Porque para ellos es imperante, es un antes y un después en su vida, los exilios. Se reconoce algunos exilios, pero para esta época era importante 2 exilios de manera más relevante o hasta el momento, ¿no? Cuando fueron expulsados el pueblo de Israel por los asirios a Nínive o a regiones de los asirios por el año 721 a.C. y el gran exilio a Babilonia en el año 586 a.C. Entonces, nosotros los dividimos de manera diferente, por razones diferentes que ya lo vamos a ir viendo, pero ellos lo dividen en base a los exilios. Aquí ustedes pueden ver entonces los profetas anteriores como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los 12 profetas en el orden de la Vulgata, es decir, de la traducida de latín: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La tercera parte de la distribución de la Biblia hebrea, que antes de empezar esta tercera parte, tomen en cuenta que ellos no tenían una diferenciación. No es que para ellos tu Biblia esté incompleta. Para ellos, obviamente, todavía están esperando el Mesías. No necesitan una revelación de un Antiguo Testamento, porque para ellos no es Antiguo Testamento. Para nosotros queda como una antigua alianza porque vino Jesús a formar la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, pero para ellos no. Entonces, la tercera parte de su Biblia son los llamados los escritos. Pero tomen en cuenta que aquí los profetas no dividen que sean libros históricos o libros proféticos. De suyo, en nuestra Biblia está distribuida en otra parte más, ¿no? Y divide históricos y proféticos. ¿Y por qué no lo divide? Porque para ellos el profeta se tenía que basar en la historia y hacer cumplir la voluntad de Dios, es decir, el manual guía arriba, el Torá, para que se cumpla en el pueblo. Entonces, por lo tanto, no dividían los libros proféticos, los históricos, como los dividimos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está. Luego, lo que llaman los escritos, más bien eran lo que nosotros llamamos los libros sapiensales, los poéticos, entre ellos todos los libros que nos ayuden a la alabanza, a la oración. De suyo, los escritos para ellos eran eso, eran los libros que les ayudaban a orar, lo que el profeta les decía según el manual de instrucción. Una especie de lección, ¿no? Una especie de lección. Entonces, vemos que en los escritos están los salmos o alabanzas, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Codet, Lamentaciones, Esther. Los libros 17 y 21 llamados los 5 rollos eran leídos en las fiestas judías. Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicos, la Biblia hebrea contiene pues 24 rollos libros. Mira que Daniel realmente es un profeta, pero ellos no los consideran como un profeta. Es importante las razones que ahora no
no vamos a profundizar, pero lo consideraba dentro de los escritos. Y aquí está un poco para recrear la distribución de nuestro Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento. Con la diferencia que nosotros tenemos 46 libros y ellos, aparte de los suplementos de Daniel y Esther, es decir, de algunos versículos, pues le faltarían, igual como a los protestantes, 7 libros. Por ello es que el uno y el otro tienen entre 38 y 39, tomando en cuenta los suplementos, y nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros teníamos en el Antiguo Testamento? 46 libros, correcto. Entonces, vemos. ¿Se acuerdan entonces cuáles eran las 3 partes? ¿Cuántas se dividían en cuántas partes se dividían en primer lugar la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento? ¿Cuántas partes? 3. ¿Cuáles eran las primeras partes? La primera parte, mejor dicho. Hablé en plural. Pentateuco. Ya, pero eso lo llamamos nosotros, el Pentateuco, pero ellos ¿cómo lo llaman? Los profetas, no. Ellos, Torá. El Torá. Torá, correcto. Y nosotros le llamamos el Pentateuco. Entonces nosotros sí tenemos los nombres. Nosotros sí tenemos los nombres. Algo pasó en el Face, no sé si ven en los chats. Está pasando lo que pasaba las veces pasadas. Y ahora no fue la luz. Bueno, vemos que la Torá es nuestro Pentateuco, ¿cierto? Muy bien. Los libros históricos y los libros proféticos, ¿qué sería en la Biblia hebrea? El Neviín. Neviín. ¿Ven? Que es el que ve. Los escritos es el Ketubín. No les digo que se graben de memoria, sería lo ideal, pero al menos tengan la idea de las iniciales. Tengan idea de los iniciales. Miren las iniciales, la T de Torá, la Neviín, la N de Neviín y la K de Ketubín, porque nosotros los escritos, Ketubín se llama los escritos, ¿no? Significa los escritos. ¿Y Ketubín es en nuestra religión? No, Ketubín no es en nuestra religión, esa es en la Biblia hebrea y la estoy comparando con nuestra Biblia católica, que es fabulosa. Es fabuloso tener esta diferenciación porque nos da muchísima riqueza. Mira, en el San Juan Pablo II llamaba a los judíos nuestros hermanos mayores. Y en el año del 2004, el pueblo hebreo y la Comisión Pontificia Bíblica del Vaticano recomienda que estudiemos más acerca del pueblo hebreo y sus sagradas escrituras y sus santos escritos, en otras palabras. Así que por eso ahora nosotros estamos ahondando en esta introductoria del Antiguo Testamento
en esta diferenciación. ¿Mm? Así que bueno, ¿cómo se llama su Biblia? ¿Cómo se llama su Biblia? Pues hace una unión de las iniciales, como han visto, la T, la N y la K, y a eso le ponen la A para poderla nosotros pronunciar. Se llama Tanaj. Tanaj se llama la Biblia hebrea. Es la unión de estas tres partes. Nosotros, nuestra Biblia católica, la dividimos en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, según la tradición cristiana, ¿verdad? Porque realmente Antiguo Testamento no los pusieron, el nombre no los pusieron los judíos, sino los cristianos, nosotros. ¿Mm? Y obviamente el Nuevo Testamento también. Entonces volvemos para que haya quedado un poquito más, más recordado. Entonces, los libros en la Tanaj, ¿cómo se llamaba? Tanaj. Termina en K, aunque se lee con J, como Tanaj, pero es con K, porque es con la inicial de Ketubín, son las iniciales, Torah, Nevin y Ketubín, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro caso, nosotros los profetas, los libros de los profetas, ven que los dividimos no en los anteriores y posteriores, sino en los mayores y en los menores. Muchos se hablan de la cantidad de libros o del legado que dio los profetas, la cantidad de contenido, mejor dicho, o del legado. Los profetas menores, pues, son contenidos pequeños. Entonces, por lo tanto, lo dividen en profetas mayores y los profetas menores. Así que los históricos, algunos históricos y algunos proféticos, y los proféticos, ¿cómo se llamaba en la Biblia hebrea? Nevin. Nevin. Profetas anteriores y profetas posteriores. Y lo que nosotros ya tenemos, los libros poéticos o sapiensales, le llamaban los escritos, Ketubín, y que eran por lo general, o mejor dicho, son libros para ellos, les decían, pues de alabanzas, para poder orar con la palabra de Dios, ¿no? Bien. Nos vamos a quedar, puesto que ya se ha terminado el tema. No sé si tengan alguna pregunta. La próxima semana veremos un poquito más detallado, un poquito más de historia para poder comprenderlo y que quede esto bastante claro. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Va a subir estos temas, va a subir también o no? Que los voy a pasar. Sí, sí, para tener un respaldo. A los grupos, sí. A los grupos los voy a pasar, sí. Ya. Por eso es importante que se puedan siempre ingresar a los chats porque esto se pasa a los grupos, ¿no? Bueno, es importante para cerrar esta primera parte, pero que la ampliaremos, así nos damos tiempo a que las personas que hoy día no alcanzaron a estar, pues no se pierdan tanto. Es bueno motivar en nuestros grupos. Es bueno motivar en nuestros grupos para que no
Las introductorias a lo menos son sumamente importantes, introductorias y los resúmenes para tener una mayor claridad y tener lo suficiente para el siguiente curso, ¿verdad? Son independientes, pero siempre si vamos a tener clara ya un curso, pues obviamente el siguiente va a ser con mayor familiaridad. Por ejemplo, es importante, y con esto voy a cerrar la clase de hoy, el Nuevo Testamento es cierto que nos sugieren muchos formadores, yo mismo lo he sugerido. ¿De dónde puedes empezar a meditar la palabra o a estudiar la palabra? Bueno, desde el Nuevo Testamento, a orar con los salmos, desde el Evangelio, que mejor todavía, porque obviamente allí está revelada la palabra en Cristo y con Cristo y por Cristo. Sin embargo, ¿qué riqueza te da el Antiguo Testamento? Es un poco lo que conversamos al inicio con Carlitos y es la parte última del cierre del resumen del curso anterior, ¿no? La exégesis y la hermenéutica, y veíamos que el exégesis era naturalmente la interpretación según los significados de personajes, del lugar, lingüístico, bueno, tomaban un pocotón de cosas. Entonces veíamos cómo eso te servía para comprender el texto y luego de comprender el texto, bueno, poderlo meditar de manera personal y también explicarlo, ¿no? Entonces un poco es así. Cuando yo leo el Nuevo Testamento y me refiero al Antiguo Testamento, o a la Biblia hebrea, que es lo mismo, con diferenciaciones obviamente de los libros escritos en Palestina, es decir, los escritos en griego. Es importante, por ejemplo, nos puede dar muchas luces esta palabra, del Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Bueno, no me voy a extender hasta más allá. Palabra de Dios. Dice, en el principio existía la palabra. Y en sus Biblias, vean si tienen en la parte de abajo, en la explicación, o tal vez en las latinoamericanas tienen en la parte derecha o izquierda el contexto, el libro anexo, y que obviamente les va a referir al Génesis 1. Vamos a ver. En el principio existía la palabra, en el principio. Mira que le da aquí, nosotros le llamamos el Génesis y la Torá le llama el principio. Entonces, en el principio existía la palabra. Entonces voy al Génesis 1. Génesis 1 y dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento Dios aleteaba por encima de las aguas. Y escuchen bien. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y entonces comenzó a crear. ¿Creó a través de qué cosa? O mejor dicho, ¿de quién? Pero en tal caso de lo que aquí es, a través de qué estaba creando Dios. Si dijo Dios, es la palabra, traje su palabra. A través de la palabra. Y regresamos nuevamente para que podamos tener mayor claridad. Lo repetimos. Y en el principio, Juan 1:1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Mira qué bonito. Entonces, nosotros que tengamos una gran ilusión, un gran cariño al Antiguo Testamento,
sabiendo de que realmente comprendiendo, entendiendo las riquezas del Antiguo Testamento, va a hacer que comprendamos mejor el Nuevo Testamento. ¿Mm? Porque lo que habla el Nuevo Testamento mucho se refiere al Antiguo Testamento, es decir, a la Biblia hebrea, y se llega a la plenitud a través de Cristo, de la revelación que es Cristo. Correcto. Génesis del 1 al 31 es lo que Susi Panchana encontró que estaba al lado, efectivamente, que se refiere, toda la palabra de Juan 1:1 se refiere a Génesis 1 del 1 al 31, correcto, esa es. Que se las dejo como tarea para que la mediten y vean esa referencia. Y así pues hay algunas, pero por ahora, puesto que el tiempo se acabó, les dejo con eso para que nos quedemos con esa ilusión, con ese deseo de aprender más de la palabra. Bueno, en las preguntas pues no dejen de anotarlas, pasarlas por el chat o sencillamente pasarlos por los grupos y tenerlas todas para responderlas en la primera parte y continuar con la primera parte de la introducción al Antiguo Testamento. Haremos de pronto una segunda parte y luego proyectaremos lo que habíamos dicho, ¿no? A estudiar libro por libro. Obviamente no vamos a leer parte por parte de los libros, pero sino una introducción para que nos dé los indicios de cómo interpretar, en qué géneros literarios están, los personajes más importantes del libro, un poco en cuánto está dividido el libro, qué es lo más importante, cuál es el mensaje central de cada uno de ellos y sobre todo lo más bonito, recuerden que tenemos un objetivo de encontrar, mira, en el Antiguo Testamento no se ve de manera descrita a Jesús y al Espíritu Santo, solamente al Padre, Yahvé. Más en el Nuevo Testamento se puede ver de manera más desarrollada a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, no quiere decir que no está, de hecho lo acabamos de comprobar. Lo acabamos de comprobar de que Jesús estaba, que es la palabra, que es el verbo encarnado, y Jesús estaba en el principio, porque por la palabra creó. Entonces está en sentidos figurados, prefigurados, que es lo que hablábamos también en las últimas clases, ¿no? Desde la interpretación de la Biblia. Entonces, va a ser necesario que nosotros veamos ese objetivo tan bonito de encontrar a la Trinidad y no solamente a la Trinidad, la vamos a encontrar también a la Virgen María escondida en los libros del Antiguo Testamento. Así que apasionémonos por esa búsqueda, por esa aventura, pero también vamos a encontrar en cada libro la respuesta a las necesidades personales y en familia. Vamos a encontrar, vamos a vivir esa lección de manera permanente, que es lo que me dice Dios a través del texto, en lo personal y en lo familiar. Nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a todas las personas que hoy se han podido conectar y a las que no se han podido conectar, les pido que derrame su Santo Espíritu para que les dé hambre y sed de tu palabra y que no haya ningún obstáculo, ninguna limitación, que puedan estar siempre los miércoles para que hagamos una militancia de tu palabra, Señor. Y sobre todo saber que lo veamos como guía, como luz a nuestro camino, como dicen los salmos, y que nos guíe y que cada vez podamos abrazar más a los corazones eucarísticos de Jesús y María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, y en vos confío. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, sé la salvación del alma mía. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Los quiero y me quedo corta. Gracias, hermanita. Feliz semana. Gracias, hermana. Gracias a todos. Gracias, hermano. Pasen bien, hermano.